Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. A 4.471 aumentó el número de casos positivos por COVID-19 en nuestro país. La cifra de fallecidos asciende a 34, sumando 7 muertos en las últimas horas. El gobierno decretó además cuarentena total para las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz. 4 de los 7 fallecidos de las últimas horas corresponden a personas de la región de la Araucanía. El aumento en el número de contagiados y la actitud de la ciudadanía genera preocupación en La Moneda. En la región de la Araucanía ha habido una concentración especial, particular, de afectación de personas mayores. Y en ese sentido me parece que el endurecimiento de las medidas que ya están bastante estrictas para esta región, sobre todo para... insisto, la comuna de Temuco, que es la que más nos preocupa, y Padre Las Casas también, creo que hay allí una dedicación especial. Bueno, pero y pese al endurecimiento de las medidas y la restricción de los permisos, no cesan las aglomeraciones de personas en las ferias libres y la Vega Central. Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse en casa, sobre todo durante Semana Santa. Se viene Semana Santa, hemos tenido ya una serie de personas de la comuna de Vitacura y de Las Condes que debieron devolverse a sus lugares desde la zona de Rapel, donde esperaban ir a pasar esta Semana Santa. No corresponde que las personas se muevan de sus territorios, lo que corresponde es que guarden la cuarentena y el cuidado adecuado en sus hogares. Y un importante aumento en la venta de snacks se ha evidenciado durante la cuarentena por COVID-19. Los chilenos reconocen que los niveles de ansiedad suben a diario y buscan fórmulas para manejarla. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo enfrentarla? Lo haremos en minutos acá en 24 Horas Central. En materia internacional, la reina Isabel II de Inglaterra realizó un emotivo llamado a enfrentar el coronavirus. Los graves daños que ha generado la pandemia impulsaron a la monarca a pronunciar un discurso televisado de manera especial por cuarta vez en 68 años. Anteriormente no pudo oír a la reina tras la muerte de su madre en 2002. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. En un nuevo balance, el gobierno cifró en 4.471 el número de casos positivos por COVID-19 en nuestro país. 7 personas fallecieron en las últimas horas, sumando un total de 34 casos fatales. Vamos de inmediato a más detalles desde el Palacio de la Moneda con nuestra periodista Valentina Reyes. Valentina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy llegó el presidente Sebastián Piñera a encabezar esta reunión de coordinación por el COVID-19, una reunión que se realiza diariamente. Luego de ese encuentro se entregan las cifras y hoy la reunión tuvo una particularidad porque todos estaban con mascarillas, algo que no habíamos visto antes. Y claro, porque una de las medidas, una de las recomendaciones para hoy fue el uso de mascarillas en lugares donde existan concentraciones de gente, donde haya aglomeración o, por ejemplo, en el transporte público. Eso dio a conocer, entre otras medidas, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pero también habló de los nuevos casos que se han reportado en el país en las últimas 24 horas. Son 310 los pacientes nuevos con COVID-19 y desde el 3 de marzo a la fecha ya son 4.471 las personas que se han contagiado de esta enfermedad. Lamentablemente aumentan los fallecidos, son 7 nuevos fallecidos. Ayer se registraban 27, hoy son 34 de diferentes regiones del país y las edades van entre los 69 y los 97 años. 4 de esas personas fallecidas son de la región de la Araucanía y se le preguntaba al ministro de Salud por este hecho y él indicaba que en la región de la Araucanía se da un mayor número de contagiados que son adultos mayores. Por eso preocupa lo que pasa justamente en esa zona del país. Los otros
Las otras personas que fallecieron eran de la región metropolitana, la región del Ñuble, la región de Los Lagos. Ahora, pasando a ver qué está pasando con quienes están hospitalizados, son 307 los pacientes hospitalizados en unidad de tratamiento intensivo, 252 los conectados a ventilador mecánico y 36 quienes están en una situación crítica. Ahora los invito a revisar esta nueva medida que se dio a conocer hoy, la recomendación del uso de mascarillas. El ministro señalaba que en la página web del MinSal estará disponible un video para la elaboración de mascarillas caseras. Veamos más con el ministro de Salud. A pesar que la evidencia de protección no es demasiado grande, el uso de mascarillas por todo ciudadano es absolutamente prudente que se use una mascarilla quirúrgica como la que yo tengo en este momento puesta o una mascarilla hecha por cada uno de acuerdo a un video que se va a poner en la página web del Ministerio de Salud en horas de hoy día en la tarde para que cada cual pueda fabricar. Revisemos las otras medidas que se dieron a conocer el día de hoy porque hay cuarentena extendida por 7 días más a Chillán y Chillán Viejo. Además, hay cuarentena para Hualpén y San Pedro de la Paz y cordón sanitario. Entran estas comunas a cuarentena entonces. ¿Dónde se acaba esa medida? En Puerto Williams y en Rapa Nui. Un tema que ha estado presente ya hace varios días son los ventiladores mecánicos. Hay preocupación por esto. El mismo ministro de Salud decía en la semana que puede ser nuestro talón de Aquiles, pero que las autoridades están trabajando para que lleguen más ventiladores. De hecho, se habla de unos 900 que se han comprado y que van a llegar en las próximas semanas. Pero el ministro dijo que esa información no se va a dar a conocer públicamente por medidas de seguridad. Revisemos. En este momento tenemos una reserva país de 255 ventiladores, o sea, prácticamente el mismo número que estamos ocupando hoy día en pacientes infectados por coronavirus. Hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país. Bien, por último, señalar que el ministro Mañalich hizo una solicitud a los pastores, sacerdotes, a quienes conmemoran la Semana Santa ya esta próxima semana, a tener responsabilidad, recordar que hay que evitar las aglomeraciones, no pueden haber reuniones de más de 50 personas, son las recomendaciones que hizo el ministro Mañalich y lo reiteramos, este llamado a la responsabilidad para los próximos días, además de la recomendación y la solicitud de no salir de sus casas y además recordar que no se puede asistir a una segunda vivienda. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. Esperamos que se escuchen esas recomendaciones. Y justamente, producto de los últimos aumentos en los casos, es la preocupación que existe en la Araucanía. Son un aumento exponencial de casos por coronavirus. Solo en la última estadística se presentaron 38 nuevos pacientes con COVID-19. Habrá reforzamiento en las medidas porque, además, en los últimos 7 fallecidos, 4 corresponden a esa región del país. En las calles se ve menos gente, pareciera que los ciudadanos cumplen la norma. Sin embargo, la realidad es otra. El aumento de casos por COVID-19 es vertiginoso. La Araucanía lideró este domingo el ranking con el mayor número de fallecidos. La preocupación es grande. La situación podría ser cada vez más crítica. La situación es grave. Por la irresponsabilidad de unos pocos, hoy 13 personas en esta región no están con nosotros. Las autoridades hablan de irresponsabilidad, acusan un uso indiscriminado de permisos temporales para circular durante la cuarentena. Les quiero entregar una cifra para que se den cuenta cuando decimos del abuso de la solicitud de permisos. En las últimas 24 horas, hasta las 8 de la mañana de hoy, en esta región se habían solicitado 36.000 permisos. Esos permisos corresponden al 10% de la población que existe entre Temuco y Padre Las Casas. Los controles aumentan. La mayoría tiene el documento a mano. Otros son detenidos por no portarlo. Desde que se inició la cuarentena total, el 28 de marzo, 112 personas han sido trasladadas a alguna unidad policial. Lo que está pasando es por el tema de la gente.
La gente es la que tiene la culpa porque ella es la que está saliendo y hay harta gente que está saliendo sin permiso conducto. Mucha responsabilidad de parte de mucha gente que creen que estos son vacaciones. Corresponde, tiene que ser más estricto, porque si no es como Chile libre, como cualquiera imprime cualquier documento y puede llegar y salir y no. La Araucanía tiene 534 casos confirmados por COVID-19. De ellos, 354 corresponden a Temuco. Según el último informe a nivel nacional, de 7 fallecidos, 4 casos fueron en esta región. Por razones de distribución del virus, o sea, quiénes ha afectado y cómo ha afectado, en la región de la Araucanía había una concentración especial particular de afectación de personas mayores, que como sabemos tienen mayor riesgo y está desplazada esa región respecto al resto del país en la edad de las personas que están afectadas en este momento. Un paciente de 61 años confirmado con coronavirus y neumonía que necesitaba con urgencia un equipo de ventilación fue trasladado en un avión de la FACH desde Temuco hacia Santiago. De acuerdo a los requerimientos del gobierno, de las autoridades sanitarias y por supuesto en apoyo a todos nuestros compatriotas, ya que la Fuerza Aérea de Chile está siempre alerta 24/7 para enfrentar y apoyar esta emergencia sanitaria. En esta zona del país, durante la última jornada hubo 38 nuevos casos. La curva es ascendente. Por eso aumentó el refuerzo de dotación en las calles, en esos lugares donde podría haber el mayor flujo de transeúntes. Lo que pasa es que la gente es muy descuidada, no anda con su protección, andan demasiado juntos. Por más que nosotros le expliquemos que por favor tomen su distancia, que se protejan, la gente no lo hace. Habrá endurecimiento en las medidas. Este lunes comienzan a funcionar 2 nuevos hospitales, el de Angol y el de Padre Las Casas. En conjunto aportan con camas de tratamiento intensivo y respiradores mecánicos, algo que podría alivianar si todo sigue en la misma línea de aumento en la región de la Araucanía. Ya lo veía, justamente por eso es que el gobierno ha puesto principal énfasis en el endurecimiento de las medidas, pero también busca generar conciencia entre la población. A esta hora conversamos con la delegada presidencial en la Araucanía, Andrea Valladares. Muchas gracias, delegada, por este tiempo y esta entrevista. Comenzar primero, usted lo decía, por la irresponsabilidad de algunos es que perdemos a más personas durante esta jornada. ¿Es netamente la irresponsabilidad o hay otros factores que también llevan a que la Araucanía tenga tantos contagiados y muertes? Hola Carolina, muy buenas noches. Saludarlos a todos. Efectivamente, como decíamos, tenemos acá en la región de la Araucanía un ejemplo que daba hoy día en la mañana. En las últimas 24 horas hemos tenido 36.000 solicitudes de permiso para salir de sus casas. En las últimas 24 horas hicimos más de 27.000 controles efectivos y en los cuales solo 112 personas no contaban con su permiso. Por tanto, evidentemente hay un tema de responsabilidad en el abuso de la solicitud de esos permisos y en que la gente sigue saliendo a comprar. Un ejemplo también de eso es que estos 36.000 permisos corresponden más o menos a un 38%, o sea, un 10% de la población total de Temuco y Padre Las Casas. Ya, pero es solamente irresponsabilidad de la gente, porque también hay un tema bastante duro en el hospital, el principal hospital de Temuco que está recibiendo estos pacientes y que dicen no cuentan con las medidas mínimas. No es un tema solo del hospital de Temuco, tenemos toda la red de salud de la Araucanía, tanto la Araucanía Norte como la Araucanía Sur. Efectivamente se necesitan muchos más elementos, tanto de protección para el personal de salud como también equipos como los ventiladores mecánicos. Hoy día en la tarde acaban de llegar a la región 8 equipos más de ventilación. Ya, pero hay una situación por parte de la ciudadanía y hay una situación de colapso por parte de los recintos hospitalarios. ¿Hay un ejemplo claro y unas medidas lo suficientemente duras, según usted, para tratar de controlar esta situación?
Hoy día tenemos las medidas más duras como son la cuarentena total en las comunas de Temuco y Padre Las Casas y aún así las personas siguen saliendo a la calle. Lo que decíamos y lo voy a repetir muchas veces, quédense en su casa, no salga. El salir se expone a contagiarse o a contagiar a otras personas. Hoy día el salir está provocando que tengamos un número de muertos demasiado elevado. No puede ser que en esta región tengamos el 38% de los muertos del nivel nacional. ¿Cuarentena total en la región? ¿No debería ser esa la medida? Los casos están concentrados en Temuco y Padre Las Casas, por lo tanto, aquí es donde necesitamos que la gente tome la conciencia. Como le decía, estamos haciendo controles, nos estamos preparando para el fin de Semana Santa, vamos a hacer controles principalmente de gente que no ingrese a la región, que no vaya a segundas viviendas. Aquí hay una preocupación especial y aquí hago un llamado aprovechando el canal nacional. No vengan a la región de la Araucanía de otras regiones. Necesitamos cuidar a nuestra gente y que ustedes se cuiden. Tenemos la zona de Pucón, Villarrica, toda la zona lacustre. La gente está preocupada en esa zona, pide que la gente no venga en la zona costera o en la zona cordillerana. Necesitamos que las personas se queden en su casa y tomen conciencia que se exponen ellos y exponen a su familia, exponen a sus seres queridos y al resto de la población. Delegada, para usted, ¿por qué no se está entendiendo el mensaje? No sé qué es lo que falta que tengamos que vivir para que la gente entienda la gravedad de esta situación. No sé cuántos muertos necesitan ver en la Araucanía o cuántos muertos tienen que ver en Temuco para que entiendan que se tienen que quedar en su casa. Para usted, ¿hay otras medidas que se deberían aplicar? Usted bien lo decía, llegan más respiradores durante esta semana, pero eso podría pensarse que va a alivianar la situación de estrés que se vive en los hospitales. Así todo, denuncian que faltan mascarillas, que faltan guantes, que no están las condiciones. Hay más de 100 personas en cuarentena de los que son los funcionarios de la salud de la región. Cuando tenemos un alto número de casos en esta región, en nuestra región de la Araucanía, evidentemente también se colapsa el sistema de salud y obviamente el personal de salud se expone mucho más que otras personas. En eso hemos pedido todos los recursos, tenemos en este minuto disponibilidad de lo que es equipo personal de protección, hay disponible para los que están trabajando, pero si hay más casos, más colapso vamos a tener y eso es lo que tiene que entender la gente. Las personas se exponen ellos, exponen al equipo de salud que está haciendo un esfuerzo enorme, en eso hay que sacarse el sombrero, el compromiso que tienen en este minuto los médicos, los paramédicos, los enfermeros, todo el personal de salud, de verdad que ha sido a toda prueba, pero así como ellos están dando el 1000%, la ciudadanía no les está respondiendo de la misma forma y siguen saliendo de las casas. Delegada presidencial de la Araucanía, Andrea Valladares, les agradecemos por supuesto su tiempo y le deseamos la mejor de las suertes y mucho ánimo. Muchas gracias y reitero, por favor, quédense en sus casas. Y a pesar del insistente llamado de las autoridades por evitar el contacto social en varias zonas de Chile, ya lo veíamos recién en la Araucanía, la gente sigue saliendo sin las medidas de prevención necesarias. A partir de este jueves van a funcionar 14 barreras sanitarias en la región metropolitana, esto para evitar que las personas salgan de la ciudad durante el fin de semana largo. En el centro hay cuarentena y resulta que el mercado está lleno de comerciantes y de todo. ¿Quién ve esa situación? ¿Quién la maneja? O que uno trate de no acercarse a la demás gente, es imposible. Parece que la restricción es muy poca, o sea, es como que muy a la ligera. Aglomeraciones que preocupan a las autoridades. El llamado siempre ha sido tratar de colaborar para disminuir la curva de contagios por coronavirus. Mientras las medidas se intensifican, en algunos sectores sin cuarentena obligatoria, el 1,5 metros de distancia definitivamente no existe. La Vega Central reúne gran cantidad de gente de todas las comunas de la región metropolitana, incluso algunas de zonas en cuarentena que no cuentan con la debida autorización para abandonar sus hogares. Sí. ¿Pidió el permiso para venir? No, porque ya estaba de mi hermana. ¿Perdón? ¿Pidió permiso? ¿Yo? No.
Constante ha sido el llamado a evitar salir de la casa si no resulta estrictamente necesario. Familias enteras, con niños, adultos mayores y pocas medidas preventivas preocupan de cara al fin de semana largo de Semana Santa que se avecina y que además podría provocar éxodos de la capital. Estamos evaluando efectivamente más medidas de esa naturaleza. A partir del jueves hay una barrera sanitaria en toda la región metropolitana y también en Concepción, de manera que las personas no se ausenten de sus casas con motivo del fin de semana largo, con motivo de Semana Santa. A partir de este jueves comenzará a regir una barrera sanitaria en las 14 salidas anunciadas desde la región metropolitana para así evitar que las personas salgan de la ciudad. El llamado es que la gente realmente salga cuando tenga una urgencia, cuando tenga una necesidad y que seamos conscientes de nuestra propia salud y la de las terceras personas. A pesar de esto, vecinos de las zonas costeras y de alta concentración turística exigen que esta medida empiece a regir desde ya para así evitar una inminente llegada de visitantes. La gente no entiende todavía, estamos en una situación crítica, esta ciudad ya debería estar cerrada. Debería haber sido hace mucho rato ya el hecho de haber puesto medidas más preventivas. Y es que aunque existe preocupación, la desinformación en la ciudadanía puede provocar brotes de COVID-19 que son evitables. Que su comuna no esté en confinamiento obligatorio no significa que pueda salir de su casa sin restricciones. El llamado es a extremar las precauciones y a no olvidar que existe una amplia población de riesgo. Y el aumento sostenido de casos positivos de COVID-19 en el país ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de precaución en algunas comunas. Es así como en el Biobío se decretó cuarentena total para Hualpén y San Pedro de la Paz. La exigencia rige a partir de este lunes a las 22 horas. Era el panorama tras el anuncio del gobierno durante la mañana para las comunas que lideran la lista de contagios y brotes de COVID-19 en la región del Biobío. Un cordón sanitario alrededor de la comuna de Hualpén, igual al que ocurre ya en la comuna de San Pedro, son muy vecinas. 365 casos positivos el total regional, extremas medidas de prevención, salvoconductos en manos, para casos de extrema urgencia, el único pase para cruzar de un lugar a otro, nadie entrará ni saldrá de los territorios mencionados a partir de mañana a las 22 horas. Me parece bien, si estamos complicados. Así que hay que cuidarse, ¿no? Ahora tengo que ir a buscar los autos a mi taller de pintura y trabajar en la casa. Ya no se puede salir, hay que prevenir antes de lamentar. Incertidumbre durante la tarde entre los sanpedrinos que se agolparon a los supermercados de la comuna. Por 7 días más deberán permanecer en sus casas, salvo los acotados permisos para realizar compras y diligencias de extrema urgencia. Mañana vamos a ver donde trabajo qué es lo que va a pasar. Pero tengo entendido que son 7 días solamente. Encuentro que la fila es corta para otros supermercados a los cuales vi. Una situación que se replicó en Hualpén, comuna que hasta ahora cuenta con 65 personas infectadas con el virus. Para abastecerme, porque si después uno tiene que andar pidiendo permiso en carabinero y todo eso. Medida que llegó tras los reiterados llamados del municipio para decretar la norma, luego del brote de la enfermedad presentado hace 2 semanas en el CEFAM La Floresta. No nos vamos a cansar hasta pedirle al gobierno la aplicación de los test correspondientes a nuestra comuna. Recordemos que el foco que tuvimos en Hualpén comenzó en el CEFAM La Floresta, donde lo dijimos, donde lo alertamos y donde no fuimos escuchados. 4 esquinas, Colón Norte con Golondrinas, Colón Sur con Alessandri y Santa María con Golondrinas, los 4 puntos de control para el cordón sanitario de Hualpén y la orden de cerrar las ferias para así evitar aumenten los casos de personas infectadas en el Gran Concepción. Y a pesar que durante este fin de semana se registró una baja en el flujo vehicular en la Ruta 68, autoridades encabezadas por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reunieron para programar un estricto plan de prevención para evitar el ingreso de turistas a las zonas costeras durante el fin de Semana Santo. A pesar que este fin de semana se registró una notable disminución en el flujo vehicular de la Ruta 68 en dirección a la región de Valparaíso, el escenario podría verse alterado durante el feriado de Semana Santa. Frente a esta posibilidad, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, encabezó una reunión en Valparaíso
para establecer un estricto plan de contingencia que incluye controles preventivos sanitarios para evitar la llegada de turistas que podrían viajar hasta zonas costeras, aun cuando el país atraviesa una emergencia sanitaria. Y durante los próximos días se van a seguir implementando medidas, por ejemplo, medidas como la fiscalización en terreno en los sectores costeros para asegurar que las personas no estén en la segunda residencia o, por ejemplo, controles aleatorios en las distintas carreteras de la región, en las carreteras interurbanas y en los distintos caminos regionales para asegurar que se estén cumpliendo las normativas. Por eso que hago un llamado a todos nuestros compatriotas para que en esta semana que se avecina, donde se celebra Semana Santa, se abstengan de salir de sus hogares, porque la fiscalización va a ser rígida y como una forma de prevenir. Así es que nosotros como institución tenemos todos nuestros recursos humanos y logísticos a disposición de la comunidad para sobre todo saber sobrellevar esta situación que nos afecta como país. Medidas que son compartidas por los viñamarinos, ya que se trata de una de las ciudades más atractivas turísticamente, el lugar en donde habitualmente existen segundas viviendas. Me parece fantástico que se cierre la ruta, si no hay que salir, estamos en cuarentena, estamos viviendo una crisis grave y hay que respetar las normas. Acá todos quieren venir a la playa, entonces no debiera hacer ese flujo, solamente los camioneros. No, muy bueno, muy bien hecho. Muy bien hecho. Principalmente que en Semana Santa, imagínense, la gente va a querer venir. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa medida va a permitir que no llegue a la región, ¿no es cierto?, posibles contactos, sobre todo en la región metropolitana, que es la que más tiene en este minuto casos. También me parece muy buena medida. O sea, creo que es necesario que se refuercen esas áreas, específicamente porque hay mucha gente que no es muy consciente y que se viene para acá a vacacionar. Cree que la cuarentena es una vacación y no es eso. Los infractores que incurran en el incumplimiento de estas normas sanitarias arriesgan millonarias multas, además de sanciones penales que van hasta los 540 días de cárcel. Y medio en broma, medio en serio, muchos están hablando de los cambios alimenticios que está gatillando la cuarentena y el encierro al que nos obliga el coronavirus. Una mezcla de ansiedad, aburrimiento, dicen los expertos, es lo que está disparando las ventas de golosinas y otros snacks entre los chilenos. Algo que, ojo, ya se ha visto evidentemente entre otros países y que también va de la mano del aumento por el interés en conocer y cocinar nuestras recetas, mire. Yo les había contado que iban a hacer dos formas de hacer mayonesa, una lenta, más casera, y una rápida, y la rápida es la siguiente. Fíjense en lo que voy a hacer. La idea la echó a andar poco tiempo después de que empezara en Chile la emergencia por coronavirus. En sus redes sociales, con recetas simples e ingredientes fáciles de conseguir. Bien, lo que estoy haciendo yo es recalentar esta receta que les mostré, que la hice ayer. El propósito, ayudar a variar el menú de la casa mientras dure la cuarentena. Bueno, se me ocurrió a partir de la contingencia. Supuse que todos iban a encontrar el problema de no saber qué cocinar una vez más, porque estamos en una circunstancia muy particular en donde todos los días tenemos que ser un poco creativos y cocinarle a nuestra familia. La idea funcionó. Los videos tienen miles de reproducciones y cientos de agradecidos comentarios. Una solución a la cocina diaria que ayuda también a matar la ansiedad. Detalle. En la casa de Karina son 5. Desde que empezó todo esto, el único que sale de la casa es su marido. El resto se las arregla con clases a distancia o teletrabajo y, entre otras cosas, ella es la encargada de cocinar. Es que no es el tiempo el mismo porque uno ya no está saliendo a trabajar. Entonces tenéis que estar sí o sí en la casa y claro, pues, para matar el tiempo tenéis que hacer algo distinto, porque si no, bueno, van a terminar como bolitas aquí, pero todo bien. Su especialidad son los postres. Bueno, he hecho leche asada, leche nevada, mantecado, flan, queque, galleta. Es que a mí me gusta mucho la repostería en realidad, entonces cuando tengo un poco de tiempo trato de hacer algo distinto. En la casa de Ignacia pasa más o menos lo mismo. A mí me pasa por lo menos que si no como bien me pongo súper mal genio. Entonces en un departamento chico con guagua mal genio, como que no puede ser, ¿cachai?
Con seguridad no deben ser los únicos que están pasando por lo mismo y no es raro. Se trata de un fenómeno común que ahora se gatilla a propósito de la cuarentena en casa. Por tanto, que la pregunta tenía que ver con la alimentación, el por qué empezamos a consumir más alimentos, porque hay una serie de alimentos que ayudan a bajar la ansiedad, ¿ya? Y entre esos alimentos están los azúcares y las grasas saturadas. Son ese gustito especial que uno busca cuando uno no se siente bien. Los españoles, que llevan más tiempo enfrentados a la emergencia sanitaria, ya hicieron una estimación de cómo están cambiando algunos hábitos de alimentación. En los supermercados, por ejemplo, la venta de aceitunas creció más del 90%, por ahí cerca andan las papas fritas y un poco más abajo el chocolate. La manera de manejar todo esto que te estoy contando, la comida ayuda mucho y está muy a la mano, ¿ya? Y la comida con azúcar está como, bueno, es cosa de agarrar un poco de azúcar y con una cucharada comerte cucharadas de azúcar, que es lo que yo sabía que hay gente que ha llegado a eso, como de ansiedad y de angustia. En Chile todavía es muy pronto para hacer ese cálculo. La única aproximación válida son las cifras del año pasado, cuando gastamos poco más de 709 millones de dólares en productos de la categoría picoteo. $37 al año por persona, unos 32.000 pesos. Dicen que es la ansiedad que provoca el encierro lo que nos impulsa a comer de este tipo de productos. Todo lo que es picoteo, papas fritas, ramitas, nachitos, algunas salsas, de estas zanahorias para picotear. En verdad uno ahora tiene que tomar un poco más de consideración que va a estar en la casa más rato, entonces comprar cositas para picotear, ojalá manteniéndolo saludable, pero igual ha cambiado un poco con lo que uno estaba acostumbrado al día a día. Efectivamente los niños están ansiosos, o sea, digo niños, son 3 hijos ya adultos y profesionales, pero igual los veo comiendo a deshoras. Otro tema es el consumo de alcohol, que al menos en España también subió y no hay razones para creer que en Chile no esté pasando lo mismo. De lo que sí hay evidencia es que estamos cocinando y comiendo más y que la culpa de eso lo tiene la ansiedad que se dispara con el confinamiento. Pero el problema es que aunque baje la ansiedad, después del rato, por un tema más nutricional, de que consumimos azúcares, el tema nutricional es que después nos baja el azúcar y necesitamos comer más. Ahora recién de que me confirmaron como ya por lo menos se vienen, no sé, 1 o 2 meses de estar trabajando de la casa, entonces para tener opciones también para comer, para conversar un rato. Por lo menos no en las cantidades que compro ahora. Ahora, ciertamente mis hijos pasan más tiempo en la casa, así que el consumo es mucho mayor. La alarma pública por la emergencia sanitaria nos está haciendo comer más y, según dicen los expertos, es la forma clásica con que se maneja la ansiedad, una suerte de terapia que ayuda a sobrellevar de mejor modo el encierro al que nos llevó esta enfermedad. Ya lo veíamos, ansiedad que tratamos de suplir con comida rica, sobre todo con dulce. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Perdemos con facilidad el control? Es parte de lo que queremos preguntarle a la psicóloga María Paz Altuzarra, que ya nos acompaña, la vemos en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. ¿Y cómo tratamos de evitar o controlar este comer en exceso? Buenas noches, Carolina. Primero que nada, la ansiedad es una respuesta normal a un estímulo que nosotros sentimos como amenazante y cada uno buscamos distintas estrategias para poder manejar esa ansiedad, esa angustia que nos generan eventos que para nosotros son poco controlables. Entonces puede ser que algunos traten de calmar esta ansiedad a partir de comer, lo cual a lo mejor es un calmante o un tranquilizante momentáneo. Sin embargo, no es la mejor manera para poder calmar la ansiedad. Podríamos buscar otras alternativas que sean más sanas, más saludables y que nos ayuden a manejar de mejor manera esta ansiedad. De inmediato, ¿cuáles son esas alternativas, por favor? Y la receta ahí acompañándolo. Yo creo que tenemos que buscar distintas alternativas que nos tranquilicen. Por ejemplo, estar pensando permanentemente en esta situación que está pasando, ver noticias en forma permanente, van a hacer que nosotros estemos más angustiados. Hablar permanentemente del tema
también nos influye en que nos angustiemos más. Y entonces la manera de poder tranquilizarnos es poder buscar espacios en los cuales estemos libres de esta problemática y que pueden ser distintos. Por ejemplo, puede ser hacer ejercicio, hacer una manualidad, conectarnos con otras personas a partir de videollamadas, por ejemplo, crear una rutina y sobre todo tener conciencia muy clara de que comer no es la mejor manera de tranquilizarnos para nosotros mismos poder ir autorregulándonos. Entonces podemos decir, estoy muy estresado, estoy ansioso, ¿qué puedo hacer? Una alternativa es comer, pero también tenemos otras alternativas que nos pueden ayudar a tranquilizarnos y que sean más saludables. Ya, pero una de esas que usted decía era tener una rutina, que mucho se recomendó desde un principio, de tratar de organizar el día, casi como si estuviéramos en la vida normal. Sí. Pero hay otros que dicen que esa misma rutina es la que los estresa aún más de nuevo, porque a pesar que no salen de sus casas, no se enfrentan al taco o al problema de esperar la micro o el metro que esté lleno, tienen que cumplir con ciertas metas que no necesariamente alcanzan. Claro, porque la rutina tiene que ser flexible. Y entonces en ese sentido lo que yo pienso que es mejor es cada día poder pensar en una rutina para ese día, un día a la vez. Una rutina a largo plazo es distinto en una situación de incertidumbre. Y en esa rutina un día puede ser, por ejemplo, trabajar ciertas horas, después algún espacio de ocio que me relaje, otro espacio de ejercicio, y si no la cumplo toda, no importa, no es una exigencia, es un orden simplemente que me ayuda a manejar la incertidumbre en la que estamos viviendo. Y en ese espacio de ocio, ¿cómo hago para no arrancarme a la cocina e ir a comer todo lo que encuentre? Yo creo que ahí es estar súper consciente de que hay otras alternativas para relajarme. Primero, tomar conciencia, decir, ¿por qué quiero ir a comer? Quiero ir a comer porque tengo ansiedad. Y es un comer consciente, y ahí decidir, ¿voy a comer o voy a buscar otra alternativa más saludable, como por ejemplo llamar por teléfono a alguien, hacer un rato de ejercicio, hacer alguna manualidad, ver una película y sobre todo controlar la impulsividad? Entonces yo puedo pensar, no comer impulsivamente como un tranquilizante, sino que pensar, quiero comer porque tengo ansiedad, quiero comer porque tengo hambre, quiero comer para tranquilizarme, y ahí reflexionar sobre eso y ahí tomar la decisión si como o no como. No un comer impulsivo para calmar la ansiedad sin darme cuenta. Muy bien, María Paz Altuzarra, muchísimas gracias por estos consejos. Vamos a tratar de implementarlos partiendo desde mañana. Buenas noches. Buenas noches, chao. Y la pandemia ha provocado que el uso de recursos tecnológicos se amplíe. Esto porque se están instalando en diversos puntos del país. Por ejemplo, cámaras que permiten tomar la temperatura como medida de identificación de posibles portadores del coronavirus en lugares públicos. Mire. Estas imágenes son las que se comenzarán a replicar en distintas comunas del país como parte de las medidas en ayuda a la detección de posibles casos de contagios de COVID-19. Se trata de cámaras termográficas infrarrojas, las que permiten identificar las alzas de temperaturas en personas. Estas captan los rostros de color rojo si se presenta fiebre, mientras que verde los que no. Un inédito sistema tecnológico que comenzó a operar hace unos días en la comuna de Colina. A través de una donación de la empresa Hartford, se implementó en la sala de espera del servicio de urgencia de alta resolutividad una cámara que monitorea en vivo a los pacientes que concurren al lugar, con el objetivo de detectar de manera temprana a pacientes con síntomas compatibles a los del coronavirus. La hemos puesto al inicio, digamos, en la sala donde está el servicio de urgencia, y esa cámara que fue entregada por un vecino de la comuna de Colina, permite vislumbrar la gente que está con fiebre a través de colores que van determinados en el computador. Si la persona se detecta con fiebre, bueno, inmediatamente se le aísla, el equipo médico la lleva a un box y posteriormente sigue los protocolos que tienen que ver con esta pandemia. Las Condes, una de las comunas con más casos positivos de COVID-19, a partir del 9 de abril espera contar con al menos 5 cámaras termográficas para monitorear la cuarentena, herramienta que se suma a la instalación en la zona oriente de la capital del túnel sanitizador, implementado en el frontis de la Oficina de Seguridad Comunal.
dispositivo que lanza ácido hipocloruso disuelto en agua con el fin de desinfectar y proteger a los inspectores de la comuna. Entonces yo pienso, por ejemplo, en las estaciones de metro, Metro Los Dominicos, Metro Manquehue, Metro Escuela Militar, en que a la salida de la escalera del metro vamos midiendo la temperatura y podamos detectar si alguien viene con fiebre, seguridad ciudadana llamarlo y poner al lado un puesto de salud de tal forma que una enfermera o alguien lo vea. Hoy día hay una gran demanda por estas cámaras porque todo el mundo está con el mismo problema, entonces todos quieren estas cámaras, entonces no es tan fácil. Nosotros queremos entre 5 y 10. Las cámaras serán utilizadas en lugares de alta aglomeración para evitar la propagación del coronavirus. Se va a detectar 30 personas en simultáneo por segundo. Significa que no necesita interrumpir un flujo normal de gente, simplemente necesita dimensionar bien el acceso. Esta misma tecnología, pero aún más sofisticada, funciona ya en el aeropuerto de Iquique. El municipio adquirió una cámara térmica que entregó al personal de Fuerza Aérea de Chile para identificar la temperatura corporal irregular de las personas que transitan por espacios públicos en el terminal aéreo. Medida de precaución del coronavirus, cuyas distintas iniciativas suman en el control de esta pandemia. El monto fue impensado y sorpresivo para todos. Más de 34.700 millones de pesos. Fue el dinero que alcanzó a reunir esta verdadera teletón de emergencia que se montó y transmitió en medio de la pandemia del coronavirus y las cuarentenas que se cumplen en Chile y también en el mundo. Una campaña solidaria que, a raíz del difícil momento por el que atraviesan los chilenos, ni siquiera había puesto una meta. Era difícil, todo era difícil. Y partía así el programa advirtiendo que las cosas no serían como siempre. De allí que la cortina característica para el 24.500-03 quedase, esta vez a un lado, recordada eso sí por los dedos eximios y el corazón enorme del tío Valentín. Coopere usted con lo que pueda. Hace poco me llama un ejecutivo de la televisión americana y me dice, ¿van a hacer la Teletón? Cuéntame cómo les sale mañana, por favor, porque aquí la tuvimos que suspender. Desde Estados Unidos, Rafa Araneda comentaba cómo era vista en otras latitudes esta verdadera locura, mientras en Chile... Nunca me imaginé que tendría que dirigirme a ustedes desde mi casa. Hacía muchos días que no me ponía un traje. La voz de Mario Kreuzberger no reflejaba el mismo Don Francisco de otras teletones, notoriamente afectado y sensibilizado a punto de quebrarse en varios pasajes de su alocución. Comentaba todo desde su casa. Porque efectivamente él es población de riesgo, él tiene 79 años y naturalmente todo lo que hizo demuestra el arrojo que él tiene. Hay un protocolo sanitario impresionante. En el teatro, en tanto, el equipo técnico estaba reducido al mínimo necesario y los rostros de televisión debían mantener los protocolos de distancia social en instalaciones rigurosamente sanitizadas. Distancia social, mascarilla. Ustedes pueden ver que está todo marcado para las posiciones. Con el examen que te hacen antes de entrar, con esta sala de espera que tiene que ver con esperar el resultado del examen. Televisivamente el formato fue distinto. Gran rating tuvo en todo caso. En sus primeras 2 horas bordeó los 46 puntos. Estuvieron las historias de quienes hacen y viven la Teletón a diario. Mi amor, ¿qué estás viendo? Pero ellos, por cierto, conversaban desde casa. Han sido pocos meses, pero no nos imaginamos todo lo que hemos avanzado en estos meses. También es mi primera vez. Compré 10 litros de alcohol gel para desinfectarnos juntos. De igual forma, los artistas, una decena, colaboraron desde esa intimidad en la que el mundo entero se guarda en casa. Daría lo que fuera por volverte a ver. La CPC, la SOFOFA y la Cámara Chilena de la Construcción juntos aportaron 5.000 millones de pesos, una cifra histórica. Yo creo que por supuesto que el Estado tiene un rol fundamental, que tiene que apoyar a la Teletón. Pero creo que es muy importante que mantenga este sello de institución privada de la sociedad civil. Pero es un asunto de Estado. Más allá de la pandemia, esto es una responsabilidad muy importante que debe ser parte del gobierno. Lo deseable sería que la Teletón tuviera una ley que permitiera no tanta zozobra. ¿Y qué decir de lo aportado vía web por miles de chilenos anónimos, quienes con ese esfuerzo lograron que esta Teletón fuese un éxito en recaudación? Porque en este momento tenemos, dice,
$34.700.593.204. Con más de 34.700 millones de pesos, la Teletón en pandemia consiguió lo impensado, superando incluso la última meta que puso la organización en 2018, en torno a los 32.500 millones de pesos. Esta noche no teníamos meta, no teníamos ninguna expectativa y queremos agradecerle a los que no pudieron y estuvieron con nosotros, a los que hicieron los actos simbólicos de donación. Para muchos, quizás la Teletón más emocionante y magnífica de la que hayan sido testigos. Curiosamente, la que tal vez no se debía haber hecho. Y aún más llamativo, la Teletón que no se hizo por el estallido social y que hoy vino a plantarse ante la dificultad, cuando esta vez el estallido de una pandemia parecía ser un escollo infranqueable. Pamplinas, la Teletón se hizo y el abrazo a distancia, como impone la realidad hoy día, es más que afectuoso y agradecido. Buenas noches. Muchas gracias. Tal vez el abrazo que más necesitaba Chile y el mundo en estos momentos. Y vamos justamente a información internacional. La reina Isabel II pronunció un histórico discurso a raíz de la crisis provocada por el COVID-19. Mientras la jefa de Estado británico se dirigía a la nación para llamar a la unidad, el primer ministro de la nación, Boris Johnson, era hospitalizado 10 días después de dar positivo por el coronavirus. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. Así comenzaba el insólito discurso de la reina Isabel II este domingo, en la cuarta vez que se dirige a la nación en 68 años. La monarca llamó a enfrentar el brote del coronavirus con fuerza, autodisciplina y compañerismo. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. A sus 94 años, la monarca suele realizar discursos en Navidad. Sin embargo, el tenor de este va en la línea de la relevancia que han tenido sus otros 4 mensajes. El último fue en 2012, cuando abordó la conmemoración de sus 60 años como reina de Gran Bretaña. Y anteriormente lo había hecho por la muerte de su madre en 2002 y en la víspera del funeral de la princesa de Gales en 1997. Y este fue el cuarto discurso donde elogió al personal de salud y llamó a la unidad. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. Horas después del histórico discurso, los medios británicos daban a conocer una noticia de último minuto. El primer ministro Boris Johnson fue hospitalizado 10 días después que fue diagnosticado por coronavirus. Sería solo una medida preventiva, pero le esperan días de aislamiento total al líder de una nación que tuvo 708 muertos en las últimas 24 horas. La reina, en el cierre de su discurso, hizo un guiño simbólico con la frase «Nos volveremos a encontrar», que también es el título de una emblemática canción británica, un himno de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a las últimas horas al alcance del proyecto de ley de indulto conmutativo de penas impulsado por la moneda y que se reactivó a partir de la pandemia del COVID-19. El mandatario se mostró a favor de conmutar penas a condenados por violaciones a los derechos humanos que padezcan una enfermedad terminal. El presidente realizó estas afirmaciones en una entrevista otorgada a la portavoz de noticias de Arcatel. Las personas que son enfermos terminales, que se están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas, de cáncer o cualquier otra, o que están, ¿cierto?, totalmente enajenados, con Alzheimer, que no son valentes, yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad. Todos tenemos derecho a una muerte con dignidad. ¿A esos condenados de Punta Peuco? Y por esa razón, no solamente a los condenados de Punta Peuco. Esto no distingue por crimen. Lo que yo creo es que una persona que esté condenado por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que
debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa. Por eso la idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total. ¿Y eso va a favorecer a quién? A muchas personas, no solamente de Punta Peuco, de todas las cárceles de Chile, que yo creo que debieran poder morir con dignidad junto a sus seres queridos. Ese es un derecho que yo creo lo merecemos todos los seres humanos, la muerte con dignidad. Y en Italia detuvieron a una banda de chilenos que robó a una mujer de la tercera edad. Los delincuentes engañaron a la señora diciéndole que regalaban mascarillas para que ella los dejara pasar. Él es uno de los 3 chilenos que intentaron asaltar a una anciana en Roma. Este es el momento en que los carabinieri de Italia capturaron a los delincuentes chilenos en medio de los insultos y los aplausos de los residentes. Asalto que interrumpió la tranquila localidad de Ostia en las costas de Roma, que permanecen en completo silencio por la cuarentena que cumple Italia hace un mes. Los chilenos tocaron la puerta de la mujer y pidieron entrar para entregarle mascarillas. La anciana, que vive sola, pensó que recibiría insumos médicos si les abrió. Inmediatamente después recibió un golpe en la cabeza e ingresaron al hogar para robar 500 euros, equivalente a unos 460.000 pesos chilenos y algunas joyas. Hoy día vemos que por los cierres de frontera muchas veces estos delincuentes se quedaron en los países donde estaban trabajando, como dicen ellos, robando, sinceramente, y lo que han realizado hoy día es buscar nuevos métodos para poder robar y poder entrar a los domicilios. Los delincuentes chilenos pertenecerían a una de las bandas delictuales más grandes de Sudamérica, que se especializan en robos, según informaron medios italianos. Nosotros vamos a cooperar con las autoridades italianas para poderles facilitar todos los antecedentes. Nosotros esperamos que ellos tengan un juicio justo, pero que se les apliquen las sanciones que corresponden en Italia. Deportarlos no es una sanción suficiente para quien en estas circunstancias se aprovecha de los adultos mayores. Las características de estas bandas son principalmente personas que han delinquido en Chile y que luego se fueron al extranjero a seguir robando y a aprender nuevas técnicas. Cuando la policía italiana llegó, uno de los ladrones se arrojó desde el balcón y logró escapar, pero posteriormente fue capturado. Los otros 2 permanecían en la terraza, donde fueron esposados y llevados a la comisaría. Y se cumple un mes desde que se confirmará el primer contagio de coronavirus en Chile. Todos estos días hemos vivido una avalancha informativa que intenta ponernos al tanto de los desconocidos pormenores de esta crisis sanitaria mundial. Así fue el primer mes de pandemia en Chile. A tan solo 4 meses del primer contagiado en China con coronavirus, en Chile, Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Llegó desde Singapur el pasado 25 de febrero. Hemos pedido la lista a la línea aérea de todas las personas para identificarla y seguirla. Es un médico de San Javier que trabaja en el CEFAL. Por eso los protocolos de salud ya se activaron en la región del Maule. Nos preparamos desde el primer caso de contagio con coronavirus, que fue el 3 de marzo, sino que nos empezamos a preparar desde enero. Y eso es lo que finalmente tienen que entender las personas que están en su casa, que todas las medidas que hemos ido tomando han estado planificadas en diferentes fases, que tenemos que hacerlo bien, de buena manera. No basta con un anuncio que no se puede operativizar, sino que tenemos que tener los implementos, las capacidades, los resguardos. Ingrid sabe mejor que muchos contra qué nos enfrentamos. Ella y sus padres están internados en el hospital El Carmen de Maipú. Todos tienen COVID-19, pero su papá es la mayor preocupación. Se empezó a sentir mal el viernes antes pasado y empezó con fiebre 3 días y dolor en el cuerpo, dolor de cabeza. Se empezó a sentir mal y como el día miércoles empezó a sentir que le faltaba el aire
El sábado de la mañana ya no podía respirar, entonces tuvieron que llamar a la ambulancia y se lo llevaron. El problema fue que mi papá, esperamos mucho para llevarlo y ahora mi papá está en la UCI, porque como esperamos tanto, esto pasó a neumonía y el médico igual nos dio malas noticias el día lunes. Su padre tiene 53 años, su mamá 54 y ella 26. Mi papá empezó a empeorar y yo me mantenía con el mismo, con la molestia en el pecho, pero con la misma capacidad respiratoria. Me dieron medicamentos, pero como ya el martes no mejoraba, volví a venir con mi mamá. Ya. Y nos entraron a las 2 internadas porque nos hicieron exámenes de sangre y de pulmones. Y a mí el día domingo ya me había salido que la bacteria estaba en los pulmones. Ingrid lleva apenas 2 días aislada. Una mujer proveniente de Italia y que se atendió en la Clínica Santa María es el 4º caso positivo de coronavirus en nuestro país. 3 días más tarde se contagia otra chilena viajera de 40 años. Casi a la par, debuta el Comité Intersectorial por el Coronavirus. La cifra de contagiados en el país se eleva a 10. Todavía nos mantenemos en la etapa 2, todavía podemos mantener una trazabilidad de los casos que hemos venido teniendo en Chile. El 10º contagiado tiene 14 años y habría viajado a Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia. En Chile ya hay 23 contagiados y la Organización Mundial de la Salud decreta pandemia mundial frente al nuevo coronavirus. Sabemos que estamos frente a un virus que es muy contagioso, por lo tanto la posibilidad que entremos en una etapa 3 en el corto plazo es muy importante. El 12 de marzo comienza la reprogramación y cancelación de eventos en Chile. El contagio alcanza a los colegios y la pandemia avanza. El Colegio San George de Vitacura, el primer establecimiento del país con cuarentena total para sus 2.700 alumnos y docentes. Algunos de los casos que registramos como positivos en las últimas horas en el país no tenemos suficiente seguridad de que puedan ser trazables directamente a un caso en el extranjero. A solo 13 días del primer contagiado en Chile, la Florida es la primera comuna en anunciar la suspensión de todas las clases presenciales. Por eso decidimos, tal vez sin esperar la decisión del gobierno, porque teníamos la sensación de urgencia, el día sábado en la noche notificar a los vecinos de que suspendíamos a partir del lunes. La suspensión de clases decretada por el presidente de la República alcanza a todo el sistema escolar y parvulario. El presidente anuncia nuevas medidas, prohibidas las visitas a asilos de ancianos. Los hogares del Sename quedan en cuarentena. Se adelanta la vacunación contra la influenza. Ingrid y sus padres están contagiados con el coronavirus y los mantienen aislados en el Hospital El Carmen de Maipú. Entran con dobles guantes, entran con 2 mascarillas y aparte una facial de plástico. Entran con algo en el cuerpo, plástico, que bueno, aquí nos atienden, están un rato nomás porque igual es como todo rápido y después el médico, la enfermera se sacan todo, lo botan aquí en un basurero que está acá mismo y después se lavan las manos y salen. Así es. Ya, ¿y tú así es el procedimiento de todos. ¿Y tú con tu mamá están aisladas ahí? Sí, yo con mi mamá estamos aisladas, estamos en la misma sala porque las dos estamos positivas. Los médicos, las enfermeras, todos nos han atendido súper bien, súper bien. Nada que decir de ellos, en verdad estamos muy agradecidas. El problema fue el tema de la urgencia, cuando uno llega con el virus, porque uno se mezcla con personas que quizás no están enfermas todavía y se demoran mucho en atender. No sabemos cuántos días estaremos acá, pero yo creo que tenemos que tener harta paciencia porque ellos
tienen que darnos el alta hasta que no tengamos el virus. Por ahora, ella y su madre solo saben que en 15 días les volverán a tomar el examen para determinar si aún tienen o no el COVID-19. Hemos ingresado a la etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Con la fase 4 se limitan las visitas a los reos, se impone la gratuidad del examen COVID para los usuarios de FONASA, se agregan 1.700 camas hospitalarias, se extiende por un año la vigencia del carnet y el Mineduc se compromete a entregar canastas de alimentos mientras dure la suspensión de clases. La tercera semana de marzo, el gobierno arrienda el espacio riesgo para atender a futuro a más de 3.000 pacientes por coronavirus. Llegar a tener 3.000 camas en un lugar que tuviera buena infraestructura, que tuviera climatización, que tuviera buenas condiciones de alimentación, de separación, porque estamos hablando de pacientes con una enfermedad infecciosa y por lo tanto no podemos tener a toda la gente aglomerada, y Espacio Riesgo cumplía con esas condiciones para poder habilitar rápidamente, y hoy día tenemos una capacidad a puertas de acercarnos al pic de contagio que no habríamos tenido de otra manera. Cientos de chilenos están varados en el extranjero. La Cancillería realiza diversas gestiones y comienza el regreso de los compatriotas. Un día después, Chile cierra sus fronteras y se anuncia la compra de 800 ventiladores mecánicos. Chile nuevamente enfrentado a una encrucijada histórica, a la emergencia sanitaria más dura de los últimos 100 años. Por eso el presidente de la República decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Decretamos el estado de catástrofe para poder anticiparnos a todas las etapas más difíciles. Y frente a esto, tomamos muchas medidas ciudadanas. Con la suspensión de clases, ver cómo íbamos a lograr vacunar a nuestros niños lo antes posible y también a nuestros adultos mayores. Y hoy día tenemos más del 70% de la población vacunada en 2 semanas y algo, que es un récord que no había tenido nunca nuestro país en tan poco tiempo. Anuncia aduanas sanitarias en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aysén y Magallanes, que hasta ahora tienen pocos contagios. El presidente anunció un plan económico de 11.000 y tantos millones de dólares, el 4.7% del PIB, ocupando el 2% constitucional. Eso va a permitir ayuda a las pymes, protección al empleo. Estamos entregando el bono COVID para más de 2.700.000 personas. Han pasado 18 días desde el primer caso en Talca y hoy la noticia del día es devastadora. Una mujer de 83 años es la primera persona que fallece en Chile producto del coronavirus. Al día siguiente, por segunda vez en 5 meses... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Quedan solamente algunos minutos para que comience a regir el toque de queda a partir de las 22 horas. Basta ver a Ingrid para apreciar algunos de los síntomas del virus. Tose y dice que no puede agitarse, pero para ella todo eso es menor. Hoy día me sentí mejor cuando desperté. Estoy bien, estoy estable, yo me siento un poquito mejor. Preocupación tengo más que nada con mi papá, porque él está todos los días luchando por mantenerse estable. Porque el médico nos dice que lo importante es que no sea entubado, que eso ya sería... Bueno, el médico igual fue súper franco con nosotras y eso en verdad. Son una familia de 5. Sus 2 hermanos están en cuarentena en el departamento familiar. Tienen 19 y 21. El tema es que igual ese es un tema que estamos como preocupadas, porque a ellos no le han sacado todavía el examen, porque como no tuvieron mayores síntomas. Mi hermano no tenía ni un síntoma, mi hermana sí, pero le duraron como 3-4 días y después no sintió nada más. Ingrid quisiera que el municipio de Cerrillos traslade a sus hermanos al hospital para que se hagan el examen.
Al cordón sanitario en Chillán y Chillán Viejo tras el foco de contagio en un gimnasio, se suma otro en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Tan solo 3 días después comienza la cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana. Luego se sumarán Temuco y Padre Las Casas, mientras Tortel sale de su aislamiento. A la par se anuncia que no habrá cortes de luz ni agua por no pago para las familias más vulnerables. El 29 de marzo la tensión viene desde la cárcel de Puente Alto. Es parte de los registros que la tarde del domingo los reos de la cárcel de Puente Alto se encargaron de divulgar en redes sociales y entre sus familiares. La gente está saliendo contagiada y aquí lo están escondiendo. La gente dice que aquí no hay contagiados, mentira. La razón, la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 al interior de un centro carcelario del país. Esta última semana hay 14 localidades y comunas en el país en cuarentena. Al cierre del primer mes, la pandemia en el país, los contagiados suman 3.737 y los chilenos muertos por COVID llegan a 22. Ingrid nos confidencia su historia porque siente que es su deber ayudar y alertar. En verdad no tomamos muchas medidas porque eso es lo que yo pienso igual ahora. Mi papá iba a trabajar igual sin guantes, sin mascarilla. Mi mamá igual iba a la feria. Como yo creo que se lo están tomando todas las personas como algo en verdad como no les toca. Uno hasta que no le toque no lo siente, pero en verdad esto es súper complicado. En verdad uno hasta que no le pasa no sabe lo difícil que es y lo complicado que es. Quiero decirle a la gente que no se confíe de esto, que en verdad es algo muy difícil y que no por ser joven a uno no le puede pasar. De hecho, quizá a uno por ser joven le puede dar más débil, pero uno puede contagiar a alguien que en verdad puede que sea un tema complicado. Esto no es un juego, mi papá está luchando día a día por sobrevivir y quería decir a la gente que eso no es un juego y pedir por mi papá. Yo todo el día rezo por él. Escándalo en Inglaterra, compañero de Bravo en el City rompió cuarentena con fiesta subida de tono. ¿Cómo le va? Buenas noches. Kyle Walker, pupilo de Guardiola, arriesga duras sanciones por parte de la justicia inglesa. Otro más a la larga lista de deportistas porfiados que no han respetado las reglas por la crisis sanitaria. Mire. Una lista que crece otra figura del deporte que no respeta la cuarentena, aunque esta vez fue más allá. Kyle Walker, defensor del Manchester City y compañero de Claudio Bravo, realizó una fiesta sexual un día después que escribiera esto en redes sociales. Que todos se queden en casa, se cuiden unos a otros en este momento difícil. Por eso ya lo catalogaron como hipócrita. El tabloide The Sun reveló detalles de su noche de fiesta con 2 mujeres y un gasto cercano a los 6 millones de pesos. Pese a disculparse públicamente, la estrella arriesga duras sanciones de su club y no se descarta un castigo ejemplar de la justicia inglesa. Para ayudar a salvar vidas debes quedarte en casa. El caso de Walker coincide con el de Jack Grealish, capitán del Aston Villa, quien no escuchó sus propias recomendaciones. El jugador chocó en plena crisis sanitaria no respetando los protocolos de seguridad instalados en Inglaterra. What are you thinking, Jack? Historia que se suma a lo ocurrido con Neymar, Norberto Solano y los neozelandeses Tim Payne y Oliver Sale, quienes rompieron cuarentena en plena pandemia. De hecho, este domingo se confirmó que el futbolista serbio Aleksandar Prijovic estará 3 meses bajo arresto domiciliario por una noche de fiesta con 20 personas. Una noticia que solo confirma que no todas las estrellas del deporte han estado a la altura en esta crisis. Bueno, y este se porta bien. En medio de la cuarentena, Gary Medel volvió a hacer de las suyas. Cantó karaoke en vivo en Instagram, donde compartió con su familia y miles de seguidores, dejando en claro que lo suyo, por cierto, no es la destreza vocal. La cumbia fue la preferida por el Pitbull en su listado. Ahí está, rompiéndola el Pitbull en Instagram, cantando. Y este otro también, mientras el Schalke 04, el portero Markus Schubert, se pasó en la cocina. Con su tiempo en cuarentena ocupó para hacer magdalenas que regaló a los fanáticos de su club, pero no todos
a todos, sino que a los adultos mayores, la población de alto riesgo que está en cuarentena por el COVID-19. Miren, talentoso el hombre ahí, no solo utilizó las manos para atajar, sino también para repartir magdalenas allá en Alemania. Y este pequeño se robó Twitter en el patio de casa, relató los goles más famosos de la historia del fútbol mundial. Y no solo eso, además imitó la celebración de sus ídolos, de Cristiano Ronaldo a Maradona, pasando por Henry y la chilena de Rivaldo cuando jugaba en el Barcelona. ¿Qué tal? Ahí la celebración de Cristiano, de Diego Armando Maradona, pasándose a todo el mundo, con la mano de Dios. Y ese golazo para celebrar todo. Y Cristiano es una máquina, incluso en cuarentena el portugués se sumó a los retos y virales, lanzando uno que pocos pueden repetir. A ver si tú te atreves. Ahí está entonces Cristiano Ronaldo, lanzó una cuarentena, de la cuarentena lanzó este viral, donde claramente invita a todos a hacer estos ejercicios. Y pese a que son los peores de la Liga del Mundo, hay algunas cadenas de televisión que se pelean por transmitir los torneos de sus torneos. Nicaragua, Bielorrusia y el exótico campeonato de Tayikistán en Asia se mantienen en pie, pese al coronavirus. Mire. Lo que recibimos y fue una solicitud de una televisora de Suecia que mostró interés en pasar lógicamente partidos en vivo de la liga. Una de las peores ligas del mundo hoy es foco de atención. El fútbol de Nicaragua vive su mejor momento. Desde Europa han llegado varias ofertas para transmitir uno de los 4 campeonatos en todo el mundo que sigue pese al coronavirus. En el caso de los centroamericanos, son los únicos de este continente donde el fútbol no se detiene. Yo pienso que es una mala decisión por parte de los directivos y de la liga, porque están poniendo en riesgo la salud de los jugadores y de su familia. Pese a que solo hay un fallecido por el virus, existe preocupación. Varios futbolistas han sido sancionados por no querer presentarse ante el riesgo de contagio. Los partidos se juegan a puertas cerradas y a pesar de varios protocolos, hay temor. El gobierno aún no decreta cuarentena y de momento las reuniones masivas continúan en ese país. Una historia que se repite en Burundi, Bielorrusia y Tayikistán, la liga centroasiática que ya tiene campeón, supercampeón en realidad, porque el Istiklal, ganador de la última liga, venció al subcampeón en un partido a estadio vacío, la única norma de seguridad en plena pandemia. Vine a ver a mi equipo, pero no me dejaron entrar, supe que ganamos. Un país sin infectados por el virus que ya disfruta sus primeras jornadas de fútbol, al igual que Bielorrusia. Pese a las quejas de la Federación de Futbolistas de ese país, el torneo avanza ya a su 4ª fecha. Vendieron las transmisiones a 4 países y los estadios aún llevan a gente. Necesitamos seguir viviendo. Creo que ganaremos. 400 contagiados en una nación que ha seguido adelante con su tradición deportiva, no solo de fútbol, y que demuestra que son varios los países los que desafían al coronavirus. Y mírala bien, ella es la Baby Tyson. Tiene 11 años, se registra el récord Guinness de más golpes por minutos dados por una mujer. Evnika se llama y quiere ser campeona mundial, al igual que su ídolo Mike Tyson. Entrena sin parar en cuarentena, pero destruye todo a su paso. Mire lo que deja en la casa. Tal vez usted la recuerda, saltó a la fama hace un par de años cuando se viralizó este video. Y si no, se la presento. Su nombre es Evnika Zanbatska. Nacida en Kazajistán y bajo las órdenes de su padre Rustam, se ha convertido en una máquina de lanzar golpes. La Baby Tyson, como fue bautizada por todo el mundo al ver su velocidad y potencia, está destinada a ser campeona del mundo de boxeo algún día. Por ahora sigue talando árboles con sus puños, podando sus hojas y destrozando a su progenitor en el gimnasio, además de brillar en el cine como protagonista de Universal Machine. Claro que Evnika en plena cuarentena quiso repetir su récord Guinness, que la tiene con apenas 11 años como la mujer que ha lanzado más golpes en un minuto. Escuche bien, 654. Hasta ahí, ningún problema, solo que lo hizo en la puerta de su pieza y vea lo que ocurrió.
Por favor, niños, no repitan esto en casa, puede ser peligroso y además estresar aún más a sus padres en tiempos de pandemia. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y continuamos con esto que seguramente a usted le ha pasado y lo ha hecho alguna vez, una videollamada en los últimos días, seguro, para comunicarse con familiares, con compañeros de trabajo que están también en sus casas a causa del COVID-19. Bueno, Zoom es una de las aplicaciones que lo permite y su popularidad en el mundo y también en nuestro país no solo ha ayudado a que familias y amigos se conecten, también ha incrementado enormemente la fortuna de su creador. El coronavirus nos obligó a cambiar la forma en que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos con nuestros amigos y familia. La cuarentena alejó a muchos, pero la tecnología volvió a reunirlos. Cumpleaños, matrimonios, reuniones de trabajo, clases, consultas médicas se pueden realizar con una videollamada. Aplicaciones para ello existen muchas, Zoom, una de las más exitosas. Bueno, acá están todos los entrevistados de esta nota conectados desde distintos lugares. Daniel, preguntarte a ti por qué esta aplicación ha sido tan exitosa en tiempos de crisis sanitaria. Con estas nuevas tecnologías, como por ejemplo Zoom, se puede estar de muchas personas conversando al mismo tiempo, rompiendo la barrera del lugar, estando en el mismo como espacio físico, en el mismo tiempo, y muchas personas como si fuera una reunión social. Olvidarse de los límites, estando a veces a cientos o miles de kilómetros de distancia, es lo que hace tan llamativa esta aplicación. Una que muchos chilenos han descargado para trabajar. Reuniones, conferencias, todo eso hace esta firma de abogados desde sus casas y a través de sus computadores. He generado la posibilidad de mantener una fluidez en nuestro trabajo, mantener una forma efectiva de trabajo, un espacio de trabajo efectivo, y que a su vez también ha sido una excelente herramienta para mantener conectividad con nuestros clientes. Zoom fue fundada en 2011 por el ciudadano chino Eric Yuan, empresa que creció a costa de esfuerzo y que hoy posiciona a su fundador en el índice Bloomberg de multimillonarios. Solo en 2020 su fortuna creció un 121%, alcanzando los 7.860 millones de dólares. El servicio permite conectarse con hasta 100 personas al mismo tiempo durante 40 minutos. Por el COVID-19, la cantidad de descargas del programa se ha multiplicado por 8. La arquitectura de Zoom se construyó con el video como prioridad desde cero. El resultado es una plataforma que es altamente escalable y distribuida a nivel global. Presidencia ha usado Zoom para la coordinación de sus ministros. La Cámara de Diputados y el Senado también implementaron este método para legislar a distancia y así prevenir el contagio por coronavirus. Buenas tardes, señor presidente. Sí, lo escucho muy bien. No sé cómo se escucha, yo lo escucho perfecto desde acá. Y ahí aparece el resultado de la votación. Como ustedes ven, que todos los colegas, unos más computines que otros, podamos tener la agilidad suficiente como para que el debate siga siendo el debate que siempre ha tenido el Congreso Nacional, que las intervenciones sean ordenadas, y para ello hemos hecho este reglamento. Sin embargo, la aplicación no está exenta de críticas. Algunos usuarios han denunciado que sus conferencias han sido interrumpidas por desconocidos que han enviado pornografía y mensajes racistas. También se constató que en algún momento se desviaron datos personales a las bases de Facebook. Gabriel, preguntarte a ti ahora, ¿es verdad que esta aplicación ha tenido distintos problemas de seguridad? Han sido varias las vulnerabilidades que se han descubierto en esta plataforma desde el año pasado y tienen que ver básicamente con que se enviaba información a Facebook para perfilar a los usuarios, se podía obtener mucha información de los participantes de una reunión, una vulnerabilidad en Mac que permitía a un atacante local poder obtener acceso a la cámara web y al micrófono. Riesgos que la compañía trata de minimizar, eso porque la aplicación cada vez gana más adeptos en un momento donde la comunicación es primordial. Zoom u otro tipo de programas de videollamadas ha cambiado la forma de hacer la vida cotidiana en un momento en que la pandemia obliga a quedarse en casa.
Bueno, y justamente les mostrábamos recién en la nota las vulnerabilidades de la aplicación Zoom. Respecto de ese mismo tema, el Ministerio de Defensa emitió una circular interna señalando que la aplicación de videollamada presenta un fallo de seguridad en Windows, lo que permitiría el robo de credenciales del equipo, accediendo, por ejemplo, a su cámara y micrófono. Por lo mismo, recomendaron no usarla en reparticiones del Estado para evitar la exposición de información pública reservada o secreta. Y arbitraria y discriminatoria, así catalogó el gremio de las botillerías la medida que obliga a mantener cerrados sus locales por la cuarentena total en algunas comunas. Presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para revertir el panorama que hasta ahora solo les ha generado pérdidas. De un día para otro la vida urbana cambió. Ahora las calles están vacías, no hay tacos ni aglomeraciones. Los locales de las comunas en cuarentena están cerrados, incluidas las botillerías. Los dueños de estas buscan la fórmula de amortiguar el impacto. Es un duro golpe para el bolsillo, es su sustento, por eso hacen un enfático llamado. A nosotros nos gustaría que nos den la posibilidad, principalmente, de trabajar. Eso es lo que queremos. Esa posibilidad no se ve de muy cerca. Las autoridades, cuando tomaron la medida en 7 comunas de la región metropolitana, determinaron que las botillerías no estaban dentro de la lista de recintos esenciales. Los supermercados. Mira, esto es totalmente injusto porque están favoreciendo al poderoso. Y las pymes, ¿nosotros cuántos? Nada. No nos llegan ingresos. Dicen eso porque los supermercados se mantienen abiertos y sí pueden vender alcohol. Juan José levantó la cortina de su local de Avenida Manquehue solo para hablar con nosotros. Con la medida en vigencia se arriesga a multas. La caja registradora no tiene ingresos, mantiene las heladeras apagadas. No hay mucho por hacer en esta época de crisis sanitaria. Porque vemos que la mayoría del comercio de barrio, porque esto todavía queda en comercio de barrio, funciona. Y somos exclusivamente los botilleros los que no podemos trabajar. Nosotros aquí estamos esperando a ver qué van a decir los alcaldes, que finalmente la decisión la encontramos muy arbitraria. Aseveran que la situación no da para más. La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile calculó que son alrededor de 2.500 locales sin funcionar. Eso se traduce en 10.000 personas sin poder trabajar. Ahora presentaron un recurso de protección en contra de los alcaldes de algunas comunas que se encuentran bajo cuarentena total. Que la medida la consideramos del todo discriminatoria, arbitraria. ¿Y esto por qué? Arbitrario porque es caprichosa, porque solamente elige a quienes pueden expender alcohol y a quienes no. Y la botillería no es otra cosa que un negocio de barrio, un comercio minorista, un vecino. Esto no es contra las botillerías, lo que pasa es que estamos viviendo una situación sanitaria muy grave y está cerrado todo lo que no es esencial. Entendemos la preocupación de los representantes y dueños de las botillerías, pero nosotros debemos acatar la norma del Ministerio del Interior y ayudar a que ésta se cumpla. De momento, los candados seguirán instalados las 24 horas en las botillerías, a no ser que la situación cambie. Por ahora, algunos locales siguen cerrados, pero ofrecen despacho a domicilio. Y un trágico accidente ocurrió la noche de este sábado en Concepción, poco antes del toque de queda. Un conductor impactó a gran velocidad en contra de un camión militar en un control de seguridad. El hombre de 55 años murió en el lugar. Tras evadir un punto de fiscalización, el cordón sanitario que restringe el ingreso y la salida a la comuna de San Pedro de la Paz, el sujeto en su vehículo particular chocó con la parte posterior de un camión militar que estaba estacionado en el control de la barrera. Lamentablemente, a causa del fuerte impacto, el hombre murió en el lugar. Personal militar y de carabineros que estaba en el puesto de control no resultaron heridos. Los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal de turno y personal de la CIAT está investigando los hechos. Una investigación que está desarrollando la CIA en este minuto por instrucción de la Fiscalía y con este objetivo poder determinar en este caso cuál es la causa basal y evidentemente cuáles son los hechos que han causado este accidente. Dentro de la hipótesis que mantiene la CIA sería el conducir bajo los efectos del alcohol, como también la conducción, ¿verdad?, no atenta a las condiciones del tránsito en el momento. Y el Papa Francisco celebró sin público la misa del Domingo de Ramos. Normalmente decenas de miles de romanos, turistas y peregrinos con palmas y ramas de olivo habrían llenado la misa al aire libre dirigida por el pontífice.
En lugar de eso, Francisco dirigió la ceremonia en la basílica, que parecía aún más grande al verse tan vacía. El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Ramos con un pedido a los cristianos de vivir para servir en un contexto global del drama de la pandemia por coronavirus, y ha recordado que esos son los verdaderos héroes y no los que tienen fama, dinero y éxito. Desde la Basílica de San Pedro, por primera vez sin fieles y retransmitida por streaming para evitar el avance del contagio por el coronavirus, dio comienzo a las celebraciones de una Semana Santa blindada en el Vaticano. La tragedia que estamos experimentando en estos días nos convoca a tomar en serio las cosas que son esenciales y no quedar atrapados en lo que menos importa. Redescubrir que la vida no sirve de nada si no se usa para servir a los demás, pero la vida se mide por el amor. Y de los creadores de 31 Minutos llegará por primera vez a la televisión abierta, con consejos para prevenir el COVID-19, la serie Segurito. Se trata de cápsulas donde el personaje de la Asociación Chilena de Seguridad realiza recomendaciones en tiempos de pandemia. Y es que a veces resulta complejo explicarles a nuestros niños y niñas que ya no pueden ir al colegio o no pueden ver a sus amigos, que ahora el estudio es desde la casa y los hábitos de higiene son mucho más estrictos que antes. Bueno, para eso los creadores de 31 Minutos, junto a la Asociación Chilena de Seguridad, llevaron a Segurito a la televisión abierta con cápsulas dedicadas a entretener, pero también y sobre todo a entregar contenido sobre el coronavirus de una forma lúdica a los más pequeños del hogar y también a sus familias. Entonces, desde este lunes 6 de abril, durante los próximos 2 meses, será exhibido el programa todos los días a las 12 horas en TVN. Una vez emitidos, los capítulos serán puestos en el canal de Segurito en YouTube para que no se los pierda. Vamos a escuchar a la Asociación Chilena de Seguridad y a uno de los creadores de la serie. Jugar, la respuesta es muy simple, porque estás en cuarentena. La cuarentena es un método que se utiliza para contener las enfermedades infecciosas como el coronavirus, reduciendo su transmisión. Mientras menos salgas de tu casa, menos contagios habrá, menos gente... Hemos decidido trabajar junto a nuestro personaje Segurito para lanzar una serie de consejos preventivos con foco en los niños y sus familias, para que sepan cómo evitar contagios en medio de esta pandemia. Son videos que tocan distintos temas enfocados en los niños, digamos, porque a veces ellos son los grandes olvidados en este tipo de urgencia. Son 10 videos bien cortitos, viene una canción también y nada, pues tratamos de hacerlo lo más entretenido posible para hacer un poco más llevadero este momento. Distintas y nuevas herramientas entonces para ayudarnos a que todos entiendan cuáles son las medidas para evitar el contagio de este COVID-19. Con esa información comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central. Que tengan muy buenas noches y comience bien la semana. Nos vemos.